¿Qué tal, Cari? ¿Estás por ahí? Hola Sebastián. ¿Me escuchás bien? Te escucho bien, pero me escucho yo. Ahora ya no. Ah, bien. Ahora te escuchás bien a ti también. Sí, ahora ya no, creo. Perfecto. Bueno, antes que Hola nada... Seba, ¿cómo te va? Bien, todo tranqui. Antes que nada, feliz cumpleaños. Un poco atrasado. Ay, gracias. ¿Cómo lo Sí, pasaste? el lunes. Sí. Muy bien. Todo lo mejor que pude. Buenos Pero regalos. eso... Oh, sí, pero fantásticos. No los esperaba, o sí, pero me sorprendieron igual. Vos tenés un nombre clave que es La novia del átomo. La novia del átomo es una película de Ed Wood. Exacto. ¿Y Sí, señor. cómo definiste que ese iba a ser tu usuario en redes, La novia del átomo? Mirá, me llamo La novia del átomo desde el blog en, no sé, hace 20 años. Eh, y bueno, fui muy fanática de ese director y de esa película en particular, porque me pareció muy delirante y es un nombre que me define mucho porque siempre he querido ser la novia de los que me han gustado Sí. y solo la novia. Y me parecía que el átomo resumía como esa posibilidad. ¿Qué quiere decir ser solo la novia? Ay, Dios. No, bueno, no, pero se Me puede pensar acá pusiste, tranquilo. claro. Eh, no, solo la novia es como, yo soy como muy fan del romance, ¿no? Y entonces como, pero de esa posibilidad de ser alguien muy orientado como al instante del amor, ¿no? Y más que al compromiso y al casamiento y a todas esas cosas. Me parece que siempre me ha pasado que la posibilidad de estar con alguien en una situación amorosa es la novia, eso. Que nunca se termine de instalar, sería una cosa así. Exactamente, que entra y salga, Ujú. entrar y Eh, salir de las cosas. nosotros Pero empezamos a conectar... Sí, no, ¿qué ibas a decir? no, nada. Ah, bueno. Empezamos a conectarnos por una consulta que te hice, que tenía que ver con Sí, compartir un material, pero antes de hablar de eso, inmediatamente vos me dijiste que nos habíamos cruzado en algún lugar hacía millones de años. hacía millones de años y varias veces. A Yo ver, te dije, contame. yo te conozco, Sí, como le dijo sí, el sí. arquero anoche. Sí. Sí, Sebastián, yo te conozco. Y te conozco porque durante los primeros años que yo vivía acá en Buenos Aires, Sí. conocí a Pablo Dacal y Ujú. muchas veces nos hemos cruzado en sus cumpleaños. Claro. Así que, qué sé yo, 2, 3 años, ponele, nos cruzamos, los primeros años del 2000 por ahí. Y Yo vos, sabía que vos eras como su amigo claro, en la nosotros escuela y eso. nos Ujú. conocemos del colegio primario con Pablo, o Claro, sea, de muy sí. chiquitos. Pablo te adora, digamos. Entonces, como que para mí también eras como alguien muy cercano. Qué lindo. Yo la última vez que lo vi a Dacal fue en el Bafisi hace poco, una noche que nos quedamos con Rafael Filipelli y otra gente en una mesa charlando de cine. La verdad que lo Mm. pasamos extraordinariamente bien y son muchísimos años ya, ¿no? La verdad que... Muchísimos años, sí. Sí, sí. Eh, Sí, para él eras como es su amigo que va a estar siempre en sus cumpleaños, que está siempre, no, muy amor con Qué vos. lindo. Qué lindo lo que me decís. Yo te había contactado porque la situación era la siguiente. Yo había trabajado en un libro que se llama Cielo Drive, que es un libro donde charlo con muchas personas o con algunas personas que me interesaba charlar los temas alrededor del mundo de Charles Manson, Sharon Tate y Quentin Tarantino. Una de las Sí, personas que con las no lo que... leí y lo tengo que No, leer. bueno, en algún momento se hará, digo, que no creo que haya ahí dentro nada que desconozca, pero una de las charlas fue con Carlos Busquet, y la verdad que fue una charla hermosa que a mí me quedó grabada. No era una Mm, entrevista para salir al aire, no era, digamos, no era una nota, no era esto que estamos haciendo, sino una charla para ser desgrabada y parte del ujú, libro. Bueno, pasó lo que pasó con Carlos, cuando falleció Carlos, la verdad que me di cuenta que no había tantas notas ni tantas entrevistas en YouTube al mm, alcance de la mano, y sí que me parecía que esa charla, que era larga y relajada,
nada, mostraba y contaba algunas cosas que me parecía lindo compartir. Y por otra parte sentía un pudor porque digamos, no quería que eso pareciera o quedara en un tren especulativo, como bueno, no, se entiende, ¿no? Una cosa, Sí. digamos, bastante ruin, y no sabía quién, de alguna manera, entre comillas, preguntar. Entonces, preguntando, me dijeron preguntarle a la novia del átomo si de alguna manera da el visto bueno, le parece que está bien, que es algo compartible, o que conociendo a Carlos no le molestaría para nada que eso esté online. Y eso fue lo que hice. Te escribí, Sí. te pregunté, lo escuchaste, me dijiste que no había problema, lo dejamos en público para la gente que lo busque. Tampoco hicimos un anuncio de ningún tipo, ¿no? Básicamente es la misma nota que está desgrabada, pero una cosa es verla o leerla en el libro y otra muy distinta, escuchar el tren de pensamiento y ver cómo se dio esa charla. Nada más que eso. Y ahí empezamos a intercambiar mensajes y hablar sobre Carlos, y yo te propuse tener este pequeño espacio para justamente hablar un poco del recordarlo y ver, viendo cómo fue tu historia con él, digamos, obviamente, sin entrar en cuestiones íntimas que no van al punto, pero sí lo que ha sido compartir tiempo, ¿no? Con un artista increíble, un autor increíble, alguien que admiramos y queremos mucho. Sí, yo recuerdo cuando pasó esa entrevista, o sea, cuando él fue a la radio a hacerla, cuando vos me contactaste y me contaste, yo me acordé de que él volvió como distendido, digamos, que a él las notas y lo público y ese tipo de compromisos lo ponía tenso, no sabía qué hacer, siempre se sentía como fuera del lugar, desubicado, como que esa era bastante su posición, como fuera, ¿viste? Corrido. Y recuerdo que cuando me contó de esa entrevista lo noté como bastante suelto, y entendía que ustedes habían tenido otras conversaciones en otro momento y que siempre se había sentido como suelto conversando como que de pronto se olvidaba que estaba grabando algo o trabajando. Y ahí me pareció que también tenía que ver con que ustedes dos tenían como algunos intereses muy en común y de larga data. Sí, eran esos de que a lo mejor son los que más se conocieron, los aviones, ciertas páginas o ciertos canales de YouTube extraños, buscar algunos textos, digamos, en particular, una cuestión arqueológica de por ahí, que de hecho gente como Claudio Meunier, que es un fanático de los aviones con quien hemos hablado, digamos, de repente con Carlos vimos que había, tanto en Facebook como en otros lugares, a una gente en común de esos intereses comunes. Pero para ir en orden cronológico, ¿cuándo conociste a Carlos? ¿En qué circunstancias? ¿Y cuánto fue? Mira, nosotros nos conocimos en Córdoba, muy chicos. Yo era muy amiga de una amiga suya que se llamaba Alejandra, que también la perdimos. Alejandra era una persona muy, muy singular y nosotras éramos muy amigas. Y por otro lado, yo escuchaba todos los sábados en la radio de la UTN, que era una radio muy, muy buena, muy con mucho trabajo, con gente muy, muy, muy cabezona. Y escuchaba a un pibe que tenía un programa de radio que se llamaba Vidas Ejemplares. Todos los sábados a las 4 de la tarde yo vivía con una amiga, no con Ale, con otra amiga, pero era un programa de 4 horas, y en la que este pibe hablaba contando historias de gente muy rara, y pasaba una música que, no sé, yo no había tenido jamás acceso a ese tipo de música. Estaba solo al aire. Solo, Sí. Solo un programa de 4 horas hablando de asesinos en serie. Yo ya para ese entonces me habían seleccionado en la facultad para ir a dar el curso de nivelación a la cárcel. Para los que quisieran estudiar en la facultad, el curso de nivelación lo dábamos nosotros y yo estaba yendo ahí. Entonces era como,
me hacía mucho signo, digamos, todo lo que él contaba, más todo lo que yo estaba haciendo ya en ese momento. Sí. Hasta que en un momento Alejandra, esta amiga, me dice, me gustaría que conozcan a un amigo mío porque ustedes se van a llevar muy bien, como que piensan muy parecido, andan en la misma, no sé qué. Alejandra hacía investigación básica, era psicóloga y en ese momento estaba haciendo el doctorado, hacía investigación básica, y ella conocía a Carlos de la UTN por un taller literario que hacían juntos. Uh-huh. Ella con otros dementes más, que son los amigos que ahora aún sigue teniendo, aún sigue teniendo Carlos. Sí, claro. Sí. Y ellos la pasaban a buscar, Alejandra hacía una investigación que incluía que todos los fines de semana había que ir a ver a las ratas, a darles de comer, a ver cómo andaban, entonces yo la acompañaba, y ellos también la pasaban a buscar a Ale, y en ese tren de pasarla a buscar a Alejandra e irnos a la casa de Alejandra, ahí nos conocimos. ¿Qué fue lo primero que recordás que te impactó de Carlos, digamos, quiero decir, en cuanto a sus intereses, cómo era, qué modos tenía, con qué lecturas andaría copado? ¿Recordás las primeras charlas de qué fueron, digamos, qué intercambio, qué músicas, que decís, este chabón viene con todas estas fascinaciones? ¿Qué fue eso? La música, la música fue un tema entre nosotros. Paul Weller, Zappa, miles, digamos. Mi educación musical fue bastante de la mano de él. Y en ese momento las lecturas, lo que más nos convocaba, porque también yo venía de estar haciendo ese trabajo en la cárcel, fue el tema de los asesinos, digamos, y su fascinación por la gente, y su fascinación por la gente singular, ¿no? La gente que pasa el acto en una situación extrema o afectos tan poco amables y tan mal vistos como el resentimiento, el odio, digamos, todas esas cosas que siempre también fueron campo de mi interés. Y él tenía mucha lectura. Imagínate que en ese tiempo uno se educaba vía revistas, libros y internet cero, ¿entendés? Entonces era un pibe muy curioso, con una imaginación inmensa, que ya en ese momento lo veías, como que le veías esa singularidad y esa capacidad de estar siempre viendo otra cosa. Y creo que eso fue un poco lo que a mí más me llamó mucho la atención de él, que ya empezaba a escribir, porque ellos estaban en un taller literario, que siempre se disculpan por ese material leído a la distancia, pero que yo ya le veía el tono. ¿Recordás cuando empieza, digamos, todo lo que fue Bajo este sol tremendo? Digamos, quiero decir, pega un salto en el tiempo para esto. ¿Cuándo empieza el proyecto de la novela o la idea de, digamos, de alguna manera encarar la escritura? ¿O fue todo medio como, digamos, no tan pensado, no tan programado y un devenir un poco más natural, por así decirlo, sin tanta determinación? Él había estado escribiendo cuentos y de pronto escribe una novela que después tira. ¿Estos cuentos eran publicados en algún lugar? ¿Tenían un tipo de circulación? Tenían una circulación así bastante casera, digamos, se publicaban en una revista que hacían ellos que se llamaba Extramuros. Esos textos eran muy cortos. Los cuentos por ahí había algunas publicaciones. Yo tengo uno que se publicó en un momento, que se llama No me gustan los lunes. Y que incluso ganó un premio y por eso lo publicaron y demás. Y Bajo este sol empieza después de esta novela que él decide tirar. Y lo tiró. ¿Esa novela tirada tiene algo de Bajo este sol o no nada? ¿O no tiene nada que ver? Yo me la acuerdo muy poco.
porque yo leí algunos fragmentos en su momento. Sí. Me acuerdo el clima, me acuerdo que a mí me había gustado mucho, pero de esto hace 20 años. Era una persona, digo, para hablar un poco de cómo se manejaba en esa época, era una persona muy digamos, de estar para adentro, en contacto con poca gente, días más bien rituales, hacer siempre lo mismo, tener como sus cosas, muy, digamos, ¿qué tipo de rutina podés decir que tenía por esos años? Digo, lo que va de empezar a escribir los cuentos hasta Bajo este sol, ¿cómo podrías definirlo? Sí, a mí me parece que él siempre sintió tuvo este sentimiento de sentirse fuera de algo. Y como andando con una cosa que le estaba. Y vivía con mucha dificultad las relaciones sociales, digamos. O sea, lo que sería una fiesta, una Navidad, una reunión, un asado, lo que serían los pequeños mundos. Bueno, siempre, y esto lo hace en varias entrevistas, habla de su desprecio o no sentirse parte de un mundo literario argentino o de digamos, no, siempre lo ha dejado manifiesto eso en varias entrevistas, como no esa cosa de los autores que son amigos de autores, que hablan de autores, digo, esto particularmente lo expresaba, ¿no? Lo expresaba y lo despreciaba. No, claro. Sí, le parecía que era él es una persona que muy como no puede disimular lo que percibe. Y su modo de percibir las cosas es muy profundo. Sí, claro. Yo te diría que, y es insoportable, yo me imaginaba en su mundo y siempre lo que me daba cuenta era que debía ser insoportable estar así, vivir con lo que él percibía constantemente, ¿no? Y entonces eso a veces como disimular o mentir, digamos, siempre eran cosas como parte de una supervivencia para él, porque claro. y entonces era un trabajo todo eso. Bueno, pero digamos, qué honor entonces tener su cariño, porque es alguien que obviamente al no tener filtro uno sabía que eso era 100% sincero y genuino. Digo, cualquier muestra de cariño, un pequeño regalo, la compañía, propiciar una charla, digo, la cara contraria para quienes estaban alrededor era esa, ¿no? Que evidentemente era sincero, digamos, todo aquello. Exacto, digamos, si él te quería de verdad, claro. Porque además no tenía ningún problema con su soledad y con su imaginación, digamos. Entonces creo que salir a querer algo o sentirse movido por algún deseo de algo con alguien, con sus amigos, conmigo, o con, no sé, con otros amores, siempre han sido como muy genuinos. ¿Con qué se divertía? ¿Con qué se divertía Carlos? Cuando hablas de esto de la soledad o de las fascinaciones. ¿Cómo se divertía para vos? Con los aviones, mucho, y al mismo tiempo también armar aviones y investigarlos y conocer y dedicarle mucho tiempo a eso. También para mí lo que veía que hacía con eso era un método de llegar a algo, un método de entender algo, un método de componer algo en su cabeza. Bueno, tenía una formación, ¿no? de ingeniero, digamos, había un montón claro, de motores, digamos, eso era su formación académica, por así decirlo, también. Era su formación académica, era su formación académica, su formación simbólica y su formación literaria, digamos, porque vos ves cómo él escribía y su método era eso, digamos, era muy, hasta te diría, mecánico. Y él yo te lo digo así, era como muy disciplinado para escribir. Uno cree y tiene la imagen de él como bardo y no sé qué. Claro, una especie de Gran Lebowski, una especie de nihilista que va por ahí, claro, pero todo lo contrario, era más parecido a un científico que a eso. Sí. Exactamente.
Él, mira, nosotros nos conocemos desde hace un montón, siempre como tuvimos nuestros momentos de ir y venir en el plano del amor y la amistad. Sí. El último tramo, digamos, que pasamos mucho tiempo juntos, habrán sido, viste, de los 8 años juntos, 5 más o menos, de los que pasó con Magnetizado, Sí. fueron despertarse a las 7 de la mañana, tomar unos mates, sentarse en la computadora y a esperar. Nosotros le decíamos ponerse en guardia de sí mismo. Uh-huh. Esperar que aparecía. Me decía, es como estar espiando atrás de una planta a ver qué aparece cuando aparece. Y a veces estaba 4 horas para que se le aparezca una línea que quizás después ni quedaba. Pero estaba sentado en la computadora mirando para adelante con el mate en la mano, digamos que decías 4 horas. Con el mate en la mano, leyendo otras cosas, claro. En Twitter. Twitter también les servía de mucha descarga en ese sentido. Era como una manera de pulir, ¿viste? Sí, claro, como un gimnasio, una especie de cosa así menor, sí, digamos, donde se levanta una pequeña pesa, ¿no? Una cosa por el estilo. Y volviendo un poco a lo de los programas de radio, porque después de Vidas Ejemplares está Prisionero del Planeta Infierno, ¿no? ¿Se llama así? ¿Sí? Prisioneros del Planeta Infierno, sí. Después hizo otro con sus amigos que se llamaba El Otoño en Pekín. ¿Y qué eran esos programas de radio, esos fragmentos de audios que también compartió en el blog? ¿Qué eran para vos? ¿Con qué tenían que ver, digamos? ¿Qué significaban para él esas experiencias? Para mí eso siempre tenía que ver con su gusto por la gente extraordinaria, su gusto por la gente rara. Y a mí me parece que esa también era una exploración acerca del lenguaje. A él era una persona muy fina escuchando. Yo siempre le insistía en que tenía que ser psicoanalista. Y a veces se quedaba mirándome como diciendo, ¿qué habla esta chica? ¿Pero por qué? Porque él, el discurso lo fascinaba, el discurso ajeno, la otredad manifestándose, todo eso lo subyugaba, decís. Sí, pero porque escuchaba como si fuera un lavarropas, ¿entendés? Y decís, esto está funcionando así. Si dice eso es porque piensa eso, es porque como quien escucha, eso, claro, aplicaba el pensamiento del ingeniero, escuchar un motor y ver cómo está, digamos, diagnosticar, funciona. Claro, diagnosticar a través de eso, de la musicalidad del motor, ¿no? Claro. De una manera muy, digamos, él no ha estudiado ni filosofía, ni ni psicoanálisis, digamos, ¿no? Pero tenía ya ese método, o sea, escuchaba sí. Con ese método y escribía con ese método, digamos. Y por eso te digo que los aviones también le servían para eso. A veces nuestras conversaciones estaba armando tal cosa y pensé que Ricardo tal cosa, ¿entendés? Como armando una cosa pensaba otra cosa. Bueno, es que un avión, digamos, y esto sin ponernos muy Claudio María Domínguez, pero digo, un avión es un postulado, un avión detenido, un avión diseñado en un plano es un postulado de algo que eventualmente va a tener que volar, y en la deconstrucción o en la ingeniería inversa de eso uno ve procesos de pensamiento, ideas de vínculos, digamos, fractales, digo, hay un montón de cosas que uno puede cifrar en el armado y desarmado de una nave, ¿no? Digamos, quiero decir, en este caso un avión. Por eso existe Manifiesto Futurista, por eso un auto y una cámara de cine, digo, se dan la mano y van hacia adelante, digo, hay una idea, ¿no? En lo que son los motores poniendo en movimiento algo y de alguna manera llevando adelante esta teoría. Exacto. ¿Cómo era como lector? No leía muchísimo, Él decía que leía poco, siempre los mismos libros, pero cuando me refiero a cómo era como lector, digo, agarraba un libro, se enamoraba del libro todo el tiempo, agarraba 2 o 3, ¿qué vínculo tenía con el libro, digamos, en ese sentido? Mira, era mucho de leer en diagonal, salvo que lo capture algo. Me acuerdo que una vez que nos fuimos de vacaciones que le habían regalado Las Chicas. Sí, claro. Y ese libro lo leyó, pero no una, y avanzó, o sea, palabra, porque le pareció
recontra bien escrito. Eso fue el libro que más lo vi leyéndolo así detenidamente, como capturado con eso. Si no, era leer en diagonal o leer cosas que ya sabía que le gustaban y volvía a esas cosas. Cuando uno ve esas cosas que a nosotros los fans, ¿no? Quien admira mucho a un escritor, a un músico, a un director de cine, a la persona que sea, que haga la actividad que haga, y uno ve, se asoma a ese pequeño mundo, ¿no? Ve su biblioteca, ve su lugar de trabajo. A mí me vuelve loco, a mí me encanta eso. Digo, más allá de parezco un chusma, digamos, tiene que ver con eso, con ver qué rodea, una cabeza así, y veo esas pequeñas fotos, esos pequeños santuarios. ¿Qué no podía faltar ahí? ¿Qué había además de los aviones? Que vos decís, bueno, este era el mundo que lo rodeaba, ¿no? Cuando uno ve esas cosas que pegaba, que arrancaba de la calle, digo, ¿qué había alrededor de Carlos en ese sentido? Era muy fanático de las cosas escritas por la gente chiflada, digamos, de la calle. Era muy fino con encontrar esas cosas, las veía, incluso caminando, y es una cosa que también me pasaba a mí, que era, nos reíamos porque caminar juntos era que siempre... se volvía con algo en la mano, se volvía con algo, no había además manera. Que se volvía con algo en la mano, algún loco a alguno de nosotros dos nos hablaba. Un imán tenían ustedes, vos decís que estaban imantados. Sí. A alguno de los dos se nos pegaba la gente rara. Entonces él era como muy sensible a esa modalidad de existencia. Muy, muy sensible. Y te quería decir otra cosa y se me fue. No, cuando te estaba hablando de... pero que antes cuando te interrumpí, después de decir lo de los aviones, o ahora que te preguntaba esto del santuario personal que había, que no podía faltar. Ah, que no podía faltar. Sí. Eso es. Bueno, me tocó desarmar su biblioteca, así que lo que había por todos lados eran boletas del Kini. Sí. Que para mí los números del Kini son como los números de los... Jugaba siempre los mismos, no te los voy a preguntar, pero digo, la jugada era siempre la misma. La jugada era siempre la misma. Uh-huh. ¿Creían esas cosas? ¿Tenía un contacto con la idea de las repeticiones o la idea de... Sí, a él le parecía que era, que era lógico, que así como su gusto por el I Ching, ¿no? O sea, ese azar de las monedas, esa lógica, para él era una posibilidad muy cierta de que eso suceda, de que ocurra alguna vez y que le pueda ocurrir alguna vez. Después de Bajo este sol, digamos, tenés que en claro el momento de... Te voy a poner 3 postales. El momento inmediatamente antes de que salga el libro, el momento que sale el libro y un tiempo después de que salga el libro. ¿Cómo transitó, Carlos, esos 3 estadios para vos? O, digamos, ¿qué recuerdo tenés, digamos, de ese momento donde este tipo tan particular, con estas fascinaciones tan particulares, que hace un programa de radio para pocos, que se conecta, que escribe esos relatos que comparten un círculo íntimo, de repente tiene un libro de anagrama? Entonces digo, ¿cómo son esos 3 momentos? Era un tiempo con Bajo este sol que no estaba tan cerca de él, sí, más por Alejandra. Él tenía otra novia en ese momento, así que más me enteraba por Alejandra. Nosotros conversábamos poco en ese tiempo. Pero lo que sí me acuerdo era que mandaba la novela a varios lugares, según él, sin ninguna esperanza. A mí me parece que sí la tenía. Porque si no tenés energía disponible para mandar algo sin ninguna esperanza. Pero sí sé que esta posibilidad lo sorprendió muchísimo. Y lo sorprendió muchísimo todo lo que vino después, porque
no estaba al tanto de lo que era Bajo este sol. Yo me acuerdo que a veces cuando me mandó algunas veces, cuando una vez me dijo, las 2 veces que a mí me dijo, bueno, ya la tengo, y me mandó, a mí siempre me parecía como ese clima, ¿viste? Ese clima de los Coen o Cormac McCarthy, que yo se los decía, Sí, me claro. decía, me estás como, me estás poniendo nervioso, porque como para él no era así, para mí era así, pero y sé que lo sorprendió mucho la repercusión y lo puso muy contento, eso sí que lo puso muy contento. Y para mí esas eran las cosas que a él las veces que lo vi muy contento, fueron esos momentos de cuando algo pasa de 0 a 1, ¿no? De que, bueno, esto se estuvo haciendo durante este tiempo, está publicado y anda, y funciona. Como vuela, ya ni siquiera le pertenece, ya está en el mundo. Esos momentos me parece que son los momentos donde yo más contento lo he visto. Y el momento del qué es lo próximo, después de Bajo este sol, digo, la idea, hasta que aparece Magnetizado, ese hiato entre, bueno, ¿cuál va a ser el próximo libro? ¿Lo empieza a pensar en qué momento? Él estaba escribiendo, él arranca escribiendo otra novela después de, que es la novela que está escribiendo ahora también. Él interrumpe esa segunda novela por Magnetizado. Porque, bueno, aparezco con esta propuesta que me parecía que era un encuentro interesante entre Ricardo y él, y se lo propongo y les propongo que se conozcan. ¿Vos a Ricardo hacía cuánto tiempo lo conocías? Y hacía 3, 4 años. Yo empecé a trabajar en el 2010. 3 años, ponele. ¿Y era tu paciente? ¿Trabajabas con él? Sí, así era. Así era. Yo lo puedo decir ahora porque Ricardo ya no está más en la cárcel, entonces puedo decir que sí, era mi paciente en ese momento, ahora ya está en el ámbito civil. Sí, en un momento nos vimos en la posibilidad de que él pudiera hacer algo con esta historia en la que había tantas lagunas o tanta repetición, digamos. Él armaba su vida como un relato muy repetido, que ya ni se sabía si era algo que recordaba, que le habían dicho que él era así. Entonces él propone la posibilidad de hacer algo con alguien, que obviamente no iba a poder ser su equipo, sino alguien de afuera. Entonces, digo, a mí como que se me arma toda una línea ahí, porque digo, a él le gusta este tipo de situación, él sabe escuchar esto, era como dejarse uno en el otro en las mejores manos. Y así arrancaron, los presentamos para ver si combinaban en el proyecto, si estaban interesados uno en el otro, y ahí arrancaron. ¿Cuántas visitas habrán sido las que hizo Carlos para, digamos, son 100 horas de grabación, o más de 100 horas, pero ¿sabés más o menos, tenés una idea? Y mira, íbamos juntos porque yo iba al hospital y él iba, y eran una vez por semana seguro, sesiones de 6 horas, todas grabadas. Y a veces hasta iba 2 veces por semana. Pero no me acuerdo. El momento que sale Magnetizado, ya estamos más acá en la historia, ¿qué sintió Carlos, digamos, qué te parece que le brindó la posibilidad de este libro tan particular, digamos, una historia real, una especie de trabajo a lo Capote, digamos, otro tipo de experiencia después de haber encarado ser novelista, digamos? ¿Cómo te parece que trabajó sobre él más que sobre nosotros lectores o el mismo Ricardo? ¿Qué te parece que le quedó?
Él estaba muy nervioso, no tenía idea de cómo iba a funcionar. Y las 2 veces le pasó lo mismo, digamos, de Bajo este sol tampoco tenía idea de cómo iba a funcionar. Y en ese sentido, él había puesto tanto trabajo, tanta cabeza, tanto cuidado en este trabajo, sobre todo porque se trataba de hablar de alguien, no era Bajo este sol, digamos. Entonces era hablar de alguien y él es muy cuidadoso de eso y siempre fue muy cuidadoso de eso y se le nota en el trabajo ese cuidado. Entonces estaba con mucho miedo de la repercusión. Yo no tenía nada de miedo. Todo el tiempo trataba de transmitirle, digamos, que para mí era un libro impecable, que iba a ser muy bienvenido y que seguía siendo como en la línea de Bajo este sol, como muy Por supuesto, singular sí, todo. claro. Y en ese sentido sí me parecía que entre la novela que está, la novela escrita, Bajo este sol, la novela que estaba escribiendo y Magnetizado, eran como una trilogía que hablaba casi todos de lo mismo, ¿no? Pero él estaba con mucho susto por la repercusión, estaba contento de haberle encontrado el tono, pero qué sé yo, cuando él me dijo, ya la tengo, cuando me dijo ya la tengo, no es que, dale, te la mando, publicala, le quedaba 1 año y medio de trabajo más, es como, ya la tengo porque sé cómo engancha cada cosa con la que sigue, ya sé cómo se compone la cosa. Cari, si tengo que preguntarte por 3 objetos que te hayan quedado de Carlos, no solo regalos, sino 3 objetos icónicos que concentren cosas que tengas o que hayas visto o que recuerdes, pueden ser de cualquier índole. ¿Cuáles son? Que vos decís, ahí hay algo, me quedo con estos 3 objetos. Y menciono los objetos porque sé que para Carlos, como venimos hablando, eran importantes, digo, lo son para estas personas que vos mencionás que nos enamoramos de los mundos, de las cosas, de ciertos fetiches, de los misterios, de, bueno, un montón de circunstancias. ¿Cuáles son esos 3 objetos que te vienen primero a la cabeza que otros? Mira, se me ocurren 2 en principio. Bueno. Uno es un avión que le traje, yo viajé a Japón en el 2015. ¿Por algún motivo, vacaciones o por algún motivo en particular? Vacaciones. Qué lindo, Yo ¿fuiste soy muy fan. con alguna persona? ¿Fuiste sola? Fui con una amiga. Me imagino una locura, ¿no? Japón. Una locura. Yo soy muy fan de Japón, digamos, de la literatura, bueno, de todo. Y viajé y fui al Tamilla y le traje unos aviones y calcomanías y cosas que él me decía, de cada lugar a donde yo me iba me decía, tráeme calcomanías, era lo único que decía. Y así que entre esas cosas le traje un Cero, que a mí me encanta ese avión. Sí, claro, kamikaze. Sí. Y aparte es muy bonito y bueno, a mí me encanta. Y se lo traje para él y él lo armó, pero con una delicadeza y una parsimonia y un cuidado, y me lo regaló para mi cumpleaños. Entonces me parecía que esa era como toda una vuelta entre que yo fui, sí, claro, lo compré, lo traje para él lo arma, lo pinta y vuelve, y el avión vuelve. Eso me parece que es el objeto más... Muy hermoso. ¿Y el otro que se te ocurría, me dijiste? Sí, ¿el otro? Y el otro que se me ocurría es que es como mucho otro, es que yo me mudé hace 3 años a este departamento donde vivo ahora, que lo compré y que, bueno, me acompañó mucho en ese asunto de la fuerza para comprarse un departamento. Entonces, cuando me mudé, él armó la biblioteca. Y cuando arma mi biblioteca, encuentra muchos libros suyos.
Entonces veo que había separado todos sus libros en una pilita. Y eran libros que a mí también me encantaban. Entonces le digo, hoy te los vas a llevar. Y entonces él me dice, pero si mis libros son tuyos. Y entonces eso hizo que ahora haya heredado toda su biblioteca. Fuerte. Hermoso, sí. ¿no? Sí. ¿Están anotados esos libros? ¿Tienen algo? ¿Hay alguno que particularmente digas, este está totalmente customizado, por decirlo de alguna manera, por Carlos? Sí, bueno, Playa Terminal. ¿Qué es la del Minotauro? La de, sí. Sí. Velcro y yo, que fue un libro que yo le regalé y que ahora también volvió, y ese libro está escrito por todos lados, pero citas, referencias, cuadros, ese libro está es muy suyo. Ya tiene casi podría ser otro libro todo lo que escribió acerca de Velcro y yo. Impresionante. Seguramente la fascinación por Carlos, digo, en algún momento se señaló, yo creo que de modo injusto, que bueno, obviamente una obra breve de 2 libros, pero había un universo detrás, gigantesco, apasionante, digamos, que cuando uno inmediatamente, vuelvo a repetir, desde el lugar del lector, el fanático, se asoma un poco, ahí aparece todo. Es como tirar, ¿no?, de un ovillo de lana y que de repente aparezca todo. El laberinto, el Minotauro, todos los personajes y un montón de cosas. Te pregunto algo, digo, y esto es sin compromiso y es como tu sensación. ¿Vos crees que vamos a leer esa novela inédita que estaba en proceso, que estaba por terminarse en algún momento? Porque sería, digo, yo me vuelvo, digo, entiendo que obviamente al no estar el autor y un montón de cosas, pero uno lo necesita. ¿Vos crees que eso puede pasar en algún momento? Vos sabés que ahora, a 3 meses de haberlo perdido, te diría que no. Yo la última vez que lo vi, yo me fui a Villa La Angostura el 23 y la última vez que lo vi fue el 21, que me vino a traer las Cerdos y Peces, donde él había escrito una cosa que pasaba 10 años antes de la novela. Y ahí está publicado en las Cerdos y Peces. Y también habíamos trabajado sobre eso que salió en las Cerdos y Peces. Me lo había mandado, lo habíamos conversado. Él ahí vuelve a decirme esto que él siempre decía, el ya la tengo. Pero el ya la tengo de él es, no sé, 1 año y medio, 2 más de trabajo. Es que ya sabe que pasa en todos los tiempos, pero ese Ilván no va a haber nadie más que lo pueda hacer. O sea, quiero decir, no está en un estadio publicable, vamos a decirlo así. No. Era exacto, perfecto. No. Yo creo que no hay tercer novela todavía. Sí hay un borrador, pero no hay. Y sí, sus 2 amigos que siempre han leído en los que él más confía, que son Gustavo y Alejandro, ellos la están leyendo, digamos, ellos han ido leyendo, yo también he ido leyendo, pero bueno, con los que él conversaba acerca de eso, digamos, y en los que más confiaba, están en eso, digamos, entre todavía sufriendo el cimbronazo de haberlo perdido. Sí, claro. Y saber qué es eso, qué es lo que tenía. Ya la tengo. Bueno, yo realmente te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. Yo tenía muchas ganas de hablar de Carlos, hablar de este lugar, digamos, más allá de lo que hicimos, ¿no? De hablar de su obra, de sus libros, poder, tener esta mirada, obviamente con todo el respeto y el amor del mundo, ¿no? Como lo has transmitido, pero poder dar un espacio porque, bueno, nos dolió, nos duele mucho y tanta admiración que
viste, uno quiere seguir conectando con esa obra, con esa personalidad, con ese mundo. Como decíamos, tiene mucho que ver con este programa. El año pasado hablamos muchísimo de Mario Lebrero, casi del mismo lugar, digamos, intentando varias aristas de una personalidad, amistades, amores, hijos, familia, gente que estuvo cerca, que pueda decir y contar y completar lo que no se va a poder completar nunca, que es esto, que es el trabajo que no está más. Sí. Y uno siempre digamos, intenta hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Como cuando me acerqué a vos preguntándote si aquello se podía mostrar, justamente por eso, por lo que yo disfruto cuando me encuentro con la palabra de Carlos, con una lista hecha por él, con una nota que no he leído, sabiendo que lamentablemente son finitas a partir de ahora. Entonces, por lo menos decir, bueno, vaya este aporte para quien busque también algo, encontrarse con alguna idea, como será también esta charla, espero, para esta gente que lo quería y lo admiraba tanto y que pueda, ¿no?, seguir recordándolo de la mejor manera. Sí, creo que tu invitación a hablar de él públicamente me tocó en el punto donde dijimos es para hablar de su lado más luminoso, ¿no? De su lado, de su trabajo, de su vitalidad ahí, de lo que hizo, de lo que escribió, de cómo lo hizo. Me parece que ese es mi Carlos. en ese sentido es que yo te hablo de él, porque para mí es eso, es un tipo que trabajaba mucho, muy seriamente, y es un tipo que también sufre todos los días. Por esto que decís de estar siempre un poco afuera. De estar afuera yo creo, lo digo por su extrema manera de percibir. Al otro, sí, al claro. Mundo, a las cosas. Te voy a pedir que elijas 3 canciones que quieras que suenen ahora después de esta charla, que de alguna manera tengan que ver con él, que le gustara mucho a él, que hayan compartido, que te parezcan, o no hay que explicarlo, que son simplemente 3 temas que te parece que sería justo que suenen. Pueden ser del mismo artista, de otro, lo que vos quieras. Te lo dejo pensar, podemos ir charlándolo y pensándolo, pero 3 canciones que a vos te parezca que sería pertinente. 3 canciones con él pueden ser la de Pretenders. ¿Cuál? Don't Get Me Wrong. The Pretenders es el primero. La de Paul Weller, To Do Something to Me. Uh-huh. Y nuestra canción, la de Daft Punk. Sí. Something About Us. Qué lindo tema. Hermosa selección. Bueno, esas son nuestras 3 canciones. Te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros. Me imagino que no es fácil, pero bueno, lo hicimos de este lugar, ¿viste? El más respetuoso, el más cariñoso y obviamente con toda la admiración por la obra de un escritor extraordinario, y intentar un poco contagiar, despertar curiosidad y también dejar estas ideas. Así que muchas gracias por esta conversación. Bueno, lo que te quería decir es que también esta conversación es porque las grabaciones de la entrevista con él, y yo te lo dije, Sebas, es que lo vi como muy suelto, o sea, en algún momento hasta casi que ni se nota que es una entrevista, es una conversación, es una charla, y es el mundo de él. O sea, en la charla con vos nunca lo había visto tan suelto con alguien y hablando de su mundo y de sus cosas y yo te lo dije, es él, ese es él. Uh-huh. Muchas gracias, Cari, te mando un beso gigante y vamos a disfrutar las canciones. Beso enorme.